Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana de hoy. Estamos a miércoles 21 de agosto del 2019. ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo avanza el tiempo? Alguien me preguntó los otros días, hermano Gary, parece que en estos días el tiempo se está yendo más rápido. Bueno, el tiempo siempre ha sido el mismo, ¿no? Pero uno de repente siente que se va más rápido por las cosas que están pasando a nivel mundial. Las profecías se están cumpliendo, estamos en la recta final y estamos más cerca que nunca de la venida del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero hablar un momentito en esta preciosa mañana con respecto a los cristianos. Cristianos hay tantos en el mundo. Qué bendición, ¿verdad? Hay millones y millones que dicen, soy cristiano, sirvo al Señor, creo en Jesucristo. Pero los verdaderos cristianos obedecen las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, por ejemplo, en los evangelios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es lamentable que en el tiempo que vivimos en esta generación tenemos una cantidad exagerada, extraordinaria, exorbitante de personas que dicen ser cristianas, pero son muy desobedientes. Recuerdo hace muchos años que se cantaba en Puerto Rico, al menos ahí fue donde lo escuché la primera vez, un viejo himno que decía, yo vi en visión hermosa llorar a mi maestro, le pregunté a mi Cristo, ¿por qué lloraba él? Me dijo, es que mi pueblo es tan desobediente. No escucha las palabras que yo he puesto a sus pies. No hagamos más. Estoy un poco afónico de la garganta, pero dice, llorar a Dios, su llanto me entristece, me parte el corazón. Y es un himno que dice algo grande y poderoso, que nosotros decimos que somos cristianos, vamos a la iglesia, cargamos la Biblia, damos una ofrenda, cantamos, hablamos el idioma, Dios te bendiga, Dios te guarde, pero somos tan desobedientes a veces. Me incluyo, porque no somos perfectos, deberíamos de ser obedientes al Señor. Alguien me dijo los otros días, hermano Gary, yo oro 2-3 veces al día, ayuno 2-3 veces a la semana, y le pregunté, ¿pero estás obedeciendo a Dios? Porque la palabra dice que la obediencia es más importante que el sacrificio. Y hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que, y es maravilloso, no me malentienda, oración, ayuno, consagración, pero si eres de esas personas que oras y ayunas y gritas y alabas y brincas y saltas, pero no obedeces a Dios, solamente estás perdiendo el tiempo. Porque la obediencia es tan importante. En la Biblia, por ejemplo, tenemos a hombres grandes que fueron obedientes y fueron bendecidos, galardonados, bendecidos, remunerados. Abraham 4000 años atrás. Dios le habló cuando estaba en Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12. Le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré los que te bendigan, maldeciré los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero antes de entregarle estas 7 promesas, Dios le dice, Génesis 12:1, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. En pocas palabras, abandona esta vida, esta ciudad tan pecaminosa, tan abominable, Ur de los Caldeos, con una población de cerca de 300,000 personas. Era una ciudad donde todos adoraban el pequeño dios lunar, Ur. Y aún dicen que la misma familia de Abraham tenían talleres que hacían el diosecito este. Pero Dios lo llamó de allí. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente. Tomó a Sara, su caravana, su gente, y se fueron de Ur, buscando la dirección de Dios, a la tierra que Dios le iba a proveer. Y bueno, se convierte en el padre de una nación extraordinaria, la simiente, el pueblo judío. Tenemos a Moisés también, que tuvo 3 etapas increíbles en su vida. La primera etapa fue príncipe de Egipto. La segunda etapa estuvo cuidando los animales de su suegro Yetro, allá en el desierto. Y Dios le habló en el desierto. Éxodo capítulo 3, esa zarza que no se apagaba, que ardía, ¿no? Moisés, Moshe, he oído el lloro, el clamor, el gemido de mi pueblo en Egipto,
y voy a enviarte para que tú los liberes. Y fue obediente. ¿Qué tal si Moisés no hubiera obedecido a Dios? ¿Ah? ¿Qué pasaría con el pueblo hebreo? Usted dice, bueno, Dios hubiera mandado a otro. Posiblemente. Pero Dios se vale también de las decisiones que nosotros tomamos. Tenemos libre albedrío. Nosotros mismos tomamos decisiones que pueden afectar generaciones. Abraham tomó una decisión de obedecer a Dios. Moisés tomó otra decisión de obedecer a Dios. David estaba ungido. El profeta Samuel, 3000 años atrás, como unos 500 años después de Moisés, Samuel decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de David se refleja en su adoración, su alabanza y en la forma como bendecía a Dios. Y Dios lo usó y lo ungió de una manera tremenda. Y aun cuando le falló a Dios, cometió serias infracciones y cayó. Pero Dios lo bendijo y lo levantó. Y se humilla, Salmo 51. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Y una de las cosas que vemos reflejadas en el corazón de un hombre como David, que fue rey de Israel y que todavía sigue siendo hoy el héroe nacional de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén, es que él de verdad amaba a Dios profundamente. Y descubre su corazón y dice, Señor, haz de mí lo que tú quieras, cuando le falló a Dios, pero no me quites tu Santo Espíritu. Hombres que obedecieron a Dios. Hombres que obedecieron a Dios. Los cristianos verdaderos obedecen las enseñanzas de Jesús. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y 2000 años atrás Jesús vino y trajo este poderoso mensaje de redención. Él mismo se puso como sacrificio, entregó su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que seguir sus enseñanzas. El primer sermón de Jesús, el primer mensaje formal, su primera predicación, fue el famoso sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7. Comienza con lo que llamamos las bienaventuranzas o las éticas del reino de los cielos. Y ahí Jesús, por ejemplo, establece un cimiento, un fundamento de cómo debe ser el cristiano. Jesús dice que la obediencia es tan importante. Amén. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo vivo como me dé la gana, hago lo que me impela la carne. No. Podrás gritar, podrás brincar, podrás conocer la Biblia mejor que todo el mundo, ayunar, orar, pero si no obedeces a Dios, la obediencia. Y tenemos una generación hoy que no obedece a Dios, vive como se le pega la gana, conforme sus caprichos. Es más, voy a ser claro, hoy en día tenemos una generación, una gran mayoría de llamados cristianos que son carnales y viven literalmente vidas frustradas, no tienen grandes victorias, por lo mismo porque no han aprendido a obedecer a Dios. La obediencia vale más que el sacrificio. Los verdaderos cristianos obedecen las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Amar a Dios con todo el corazón, sobre todas las cosas. Amar su palabra, vivir en santidad, vivir una vida pero de testimonio, guardando y honrando los mandamientos del Señor, resplandeciendo, brillando, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso es también parte de la obediencia. La gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo esto es importante. Y en el día de hoy tenemos una cantidad de gente que no obedece a Dios. Mire, una mayoría de cristianos, vamos a ser claros, honestos, directos, al grano, al pan, pan y al vino, vino, sin pelos en la lengua. Una gran mayoría de cristianos hoy en día, quizá el 70-80%, van a la iglesia una vez a la semana. Y fuera de ahí dicen, ya estuvo, no tengo compromiso con nada más. Y no van a predicar a Cristo. No están como otras religiones falsas que están en las calles repartiendo veneno. No hay que mencionarlas, lo he hecho muchas veces y lo volveré a hacer 1000 veces más. Pero ustedes saben a qué me refiero. Los cristianos que tenemos el evangelio, el poder de Dios y el Espíritu Santo, somos la única entidad religiosa en el mundo que no estamos cumpliendo ni fungiendo el llamado que Dios nos hizo a nosotros, la gran comisión. Somos desobedientes en esa área. Cuando yo me convertí al Señor hace casi medio siglo atrás, yo me enamoré del Señor tanto. Y Dios puso una pasión en mi corazón tan especial.
de amar la gente. Para mí no hay una cosa más hermosa que ver un alma venir a Cristo. Y en los años que tengo predicando la palabra por todos los países del mundo, en lugares pequeños y en grandes estadios donde se han reunido miles y miles, decenas de miles de almas. Hemos estado en Centroamérica, Sudamérica. Hemos visto millones de almas que han oído la palabra. Muchos han venido al Señor y ha sido una experiencia increíble, preciosa, linda. Eso me llena el alma, pero llena más el corazón de Dios, porque la palabra dice que cuando un alma viene al Señor, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no compartes? ¿Por qué no das de gracia lo que de gracia tú has recibido? Eres un desobediente. Amar a tu hermano también es obediencia. Jesús dijo más, Lucas capítulo 6, versos 27 y 28. Dijo, a los que me están oyendo, os digo, amad a vuestros enemigos. Si nosotros no podemos amar a veces a los que están en nuestra iglesia, ¿a qué hora vamos a amar a nuestros enemigos? Tenemos que ser diferentes. El cristiano está en el mundo, pero no es de este mundo. Estamos pasando por aquí. Los cristianos solamente somos peregrinos. Estamos pasando por aquí. Estamos destinados al trono, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Cristianos verdaderos obedecen las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Jesús? Vivir para Él, honrar su nombre, apasionarte con su obra. El apóstol Pablo estaba enamorado de Jesús y apasionado por la obra del Señor. Y cuando termina su ministerio y su vida, prácticamente su última carta que escribe allá por el año 64 de la era cristiana, 2 Timoteo capítulo 4 verso 7, él dice: porque yo he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Y lo único que me espera es recibir la corona de justicia que el Señor tiene guardada para mí y para todos los que aman su venida. ¿Has obedecido a Dios? ¿Has vivido para Él? ¿Has hecho lo que Él te ha pedido? Tenemos tanta gente en desobediencia. La muchachita, por ejemplo, que se enamora de un inconverso y le dan consejo, y la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Aún así se casa con este inconverso, porque el inconverso le promete: si te casas conmigo, te prometo que me convierto. Eso no funciona así. Tú no puedes poner la carreta antes del caballo. Primero va el caballo y atrás va la carreta. El caballo jala la carreta. Quizás es una mala analogía, pero al final del día lo que te estoy tratando de decir es: tú tienes que esperar que Dios toque a ese hombre y que dé frutos dignos de arrepentimiento. Una mujer hace muchos años, una muchacha venía conmigo y me dijo: hermano Gary, mi novio y yo nos queremos casar, pero hay un problema, él no es cristiano. Le dije: rompe esa relación. No os unáis en yugo desigual. Eso no va a funcionar. Me dijo: pero es que él me ha prometido, me ha jurado que él se va a convertir. Le dije: así también habló la serpiente a Eva. Puras mentiras. El diablo es un mentiroso. Pues se casó de todas maneras con el hombre. Pasando años y años, parece que me encontré con ella en una iglesia otra vez. Ni me acordaba, me hizo memoria. Ya no era la misma. Desfigurada, tenía como 7 hijos. Lloraba, decía: hermano Gary, este hombre ha sido un infierno. El hombre nunca se convirtió. Me maltrata, me golpea, no quiere saber de Dios y a veces me prohíbe a mí ir a la iglesia. Me dice: ¿qué hago? Le dije: aguántese, no hay de otra. Ni modo que le diga que se divorcie. Es su decisión. Toda desobediencia acarrea consecuencias. Te lo voy a repetir de nuevo. Desobediencia tiene consecuencias. Todas las personas desobedientes tienen una consecuencia. En la Biblia está llena de hombres también que fueron desobedientes y pagaron el precio. También en este caso estaba David, que le dijo: Dios, no hagas el censo, y llevó a cabo el censo. Cometió pecado, desobedeció a Dios. Obviamente Dios lo perdonó y lo bendijo y hizo un pacto con él que fue eterno hasta el día de hoy. Pero en la Escritura, y tanto en la Biblia como ahora, la gente que desobedece a Dios tiene consecuencias, paga el precio. Los verdaderos cristianos obedecen las enseñanzas de Jesús y no son mucha carga. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
santos. Óigame, ¿qué dice la palabra del Señor? Todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, si no me equivoco. Todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Vivamos para Dios, obedezcamos a Dios, honremos a Dios, sirvamos a Dios de corazón. El pueblo judío, desde pequeño, que yo me acuerde, de pequeño tenemos lo que se llama Shema de Israel. Shema es oye, oye Israel. Oh, hear Israel, listen. Y está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sigue diciendo hasta el verso 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y la pondrás como señal en las manos, los frontales de tus ojos, filacterias, tefilín, y los postes y las puertas de tu casa. Obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la obediencia más grande. Hay mucha gente que no ama a Dios primero. Ama a Dios en tercer lugar, en cuarto lugar. Óigame, hay personas que dejan a Dios por tonterías. Estas dos personas, por ejemplo, en las últimas 2 semanas, que uno de ellos es un gran autor, o era un autor conocido, no sé, pero no sabía mucho de él. Americano que escribió libros y que era un ministro y un pastor, y de repente de un día para otro, ya no creo en Dios, abandono la fe cristiana, y ahora está con otros movimientos liberales. Y una de las grandes adoradoras de Hillsong dice también que está dudando de la fe. Yo digo que esta gente no se ha convertido. Esta gente no ha tenido una experiencia profunda, verdadera. Hay mucha gente por ahí que caraquea que soy cristiano, que amo a Dios y todo. Por sus frutos los conoceréis. Una persona que dice que ama a Dios, obedece a Dios. Una persona que carga la Biblia, que va a la iglesia, dice que estoy convertido, obedece a Dios. No me digas quién eres. Pruébamelo, muéstramelo. Que tus hechos, tus actos ahoguen tus palabras. Las palabras se las lleva el viento. Hay mucha gente que dice soy cristiano, esto y lo otro, pero no obedece a Dios. Los cristianos verdaderos obedecen las enseñanzas de Jesús. Lee los evangelios, lee la palabra. Jesús fue muy claro. Comienza leyendo el sermón de la montaña. Léete los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léete el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, las cartas de Juan. Lee la Biblia, escudriña la Escritura. Ahí vas a sacar la palabra de Dios y ahí Dios te va a hablar. Es un tesoro increíble, incalculable de que Dios está hablando. Los verdaderos cristianos obedecen las enseñanzas de Jesucristo. Hey, comparte esta palabra con alguien en este día de hoy. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo. Shalom.